Así es, como leyeron en el título y en la miniatura de este video, Farideh Raful se la vuelve a hacer al presidente. No se aguantó las ganas en el programa de televisión Hoy Mismo. Y esto que yo les voy a poner, fue lo que le dijo al presidente. Pero antes, señores, ya somos un poco más de 6,000 charros y charras bachateros y bachateras. Estoy muy contento por eso. Gracias a todos los que se acaban de suscribir al canal. Bienvenidos a esta comunidad. Gracias por su preferencia. Gracias por compartir los contenidos. Gracias por sus comentarios. Para mí es muy importante siempre decirles gracias. Parezco repetitivo, pero esa palabra me encanta, esa palabra me llena de alegría, esa palabra me llena de paz, esa palabra gracias me hace sentirme que de verdad soy un ser humano, porque a muy pocos se les olvida esa palabra, ya casi nadie la dice. Pero bueno, gracias, ayúdenme a seguir creciendo, acuérdense que la comunidad del Charro Bachatero somos todos y vamos a ponernos como reto vamos a ponernos que dentro de 2 meses seamos 10,000 suscriptores. Ayúdenme a lograr esta meta. Ayúdenme, se lo suplico. Bueno, miren, vean lo que le dice la senadora del Distrito Nacional por parte del PRM al presidente de la República. Vean. Perspectiva. Todo el mundo sabía, y para nadie es un secreto, que mi intención era continuar siendo senadora de la capital y seguir representando a mi partido y seguir representando al Distrito Nacional en el Senado de la República. Sin embargo, las circunstancias no se dieron, fue un proceso un poco atropellado, quizás se hubiera preferido que se hubiera manejado de una manera distinta, pero al final estamos aquí asumiendo una responsabilidad que es coordinar una campaña nacional, continuista, con voto, con una proyección a favor, pero donde tenemos que garantizar la cohesión partidaria. Y mi rol como miembro de la dirección ejecutiva, como política, es, yo creo, pensar primero que en Farideh, en el pueblo dominicano, en lo que favorece el desarrollo de políticas públicas que ha iniciado el presidente Abinader con el Partido Revolucionario Moderno a la cabeza. Entonces, pues dimos ese paso, no fue fácil, pero yo te puedo decir que me siento muy contenta, muy concentrada en este momento. He tenido la posibilidad de armar los comandos de campaña en las seccionales, con los votos de los dominicanos en el exterior, viajando las 3 circunscripciones, dejando instalados la operatividad de esos comandos en todo el territorio nacional. Tanto José Ignacio Paliza como yo nos hemos dividido. Así es, la senadora no se quedó con las ganas. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Ustedes recuerdan cuando se presentó toda esta incertidumbre de que si ella iba a repetir como candidata a la senaduría del Distrito Nacional o no? Todavía en esos momentos no aparecía Guillermo Moreno, pero ya se había dado unos roces, digamos, unos malos entendidos o unos buenos entendidos con mensajes que el PRM, su dirigencia y el presidente le estaban lanzando a Farideh para decirle que no, que ya ella no iba a ser la candidata nueva vez a la senaduría del distrito. Ustedes recuerdan cuando en un momento de rebeldía la senadora convoca a una rueda de prensa, que por cierto invita a su padre, Tony Raful, este poeta, escritor, intelectual y político, para decir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, me están atropellando, me están haciendo un maltrato. Yo no me esperaba esto de mis compañeros del partido y mucho menos del presidente, decía en esos momentos Farideh Raful. Esta muchacha que es abogada, que estudió algunas especialidades en España y luego en Venezuela, estudió aquí en la Pucamaima Derecho, también se dedicó mucho tiempo a los medios en varios programas de radio y de televisión. Pero bueno, ya en su momento le había reclamado al presidente de que por qué el atropello, por qué este maltrato. De hecho, hubo varios comunicadores, varios comentaristas de radio que se sumaron a esta narrativa de Farideh, y de hecho también criticaron muchísimo al presidente diciéndole que era un maltratador político. Muchos estaban defendiendo a Farideh porque decían que era una joven emprendedora, una joven distinta, una política nueva, que iba a tener un relevo, que venía haciendo cosas y demás.
Pero miren cómo son las situaciones y vamos a analizarlo para que entendamos en qué posición está Farideh Raful. Recuerden que había sido diputada cuando todavía, en el 2016, ella había sido diputada, del 2016 al 2020. En ese momento, obviamente, estaba gobernando Danilo Medina y también se estaban haciendo muchos préstamos, se estaban aprobando leyes sin que los diputados las leyeran. En fin, todo lo que estamos acostumbrados a que hacen los legisladores. Pues bien, una de sus funciones de Farideh Raful era atacar absolutamente todo lo que hiciera el gobierno, sobre todo con los préstamos. Ella fue muy crítica ante todos los préstamos que se cogieron durante el gobierno de Danilo Medina, pero también fue muy crítica con todo el proceso de Odebrecht. ¿Ustedes se acuerdan de esa empresa brasileña que vino aquí a corromper a muchísimos funcionarios y demás para poder empezar a hacer obras? Bueno, todo eso, que fueron miles de millones de pesos o de dólares, ella estaba muy al pendiente de eso, sacó varias pruebas, denunció varios contratos, sobrevaluando las obras, en fin, todo un proceso de corrupción por parte de algunos miembros del PLD. Ella durante esos 4 años se encargó de hacer todas estas críticas todos los días en la Cámara de Diputados, cuestionando cada préstamo, atacando eso, y de alguna forma, esa forma que ella tenía en su momento como diputada, enamoró a la clase media. Esas acciones que ella estaba teniendo durante su desarrollo como diputada, le estaban agradando a la juventud, sobre todo clase media. Juventud, oigan bien lo que estoy diciendo, porque ellos fueron los que la llevaron a ser senadora. Precisamente por estas acciones. Tú veías a una mujer joven, ¿no? Con cierto poder, con una capacidad de poder exponer una idea ante el Congreso, con esta capacidad que tenía para poder proponer leyes. Hubo 2 proyectos de ley que a mí me llamaron la atención. El primero, que es el que más voy a resaltar, es cuando ella propuso que se eliminaran 57 instituciones del gobierno porque no servían para nada, solamente para tener botellas políticas, solamente para manejar un presupuesto y para eso, para tener botellas y tener dónde colocar el PLD a su gente y demás. Eso me pareció una iniciativa de ley interesante que no se aprobó. Pero por lo menos ya ella estaba haciendo, ¿no?, una buena oposición. Cuando ella era oposición, cuando su gobierno era oposición, estaba tajantemente detrás de todo lo que yo les estoy explicando. Eso fue un gran mensaje para todas esas personas que ya estaban hartos, y lo digo con J, de todo lo que había venido haciendo el PLD, sobre todo en esto de la corrupción, en esto de los préstamos. Oigan bien esto, ¿eh? Y eso hizo que de alguna manera Farideh Raful, como joven y mujer, se posicionara como una pieza clave en el sistema político dominicano. Pero también se convirtió en un soldado leal. Oigan bien lo que estoy diciendo. Se convirtió en un soldado leal del presidente Luis Abinader, que en ese momento obviamente no era presidente cuando ella era diputada. Pero ya acuérdense que los dueños del PRM se llama Hipólito Mejía primero y después Luis Abinader. No se les olvide nunca esto. El dueño del PRM es Hipólito Mejía y después Luis Abinader. En ese momento como diputada ya le habían dado la instrucción de que su papel fundamental era atacar absolutamente todos los préstamos y todos los procesos de corrupción, todo lo de Odebrecht. Y esos temas eran muy interesantes y muy especiales para la sociedad dominicana. Cuando la sociedad dominicana, sobre todo clase media, se da cuenta que esta diputada está haciendo un buen trabajo, que está siendo coherente hasta ese momento, que está demostrando cosas, que se para en el curul para denunciar, para demostrar todo lo que se estaba haciendo con documentos, cuánto dinero se había robado de Odebrecht, cómo se sobrevaluaban las obras, etcétera, etcétera. Y eso se le quedó muy, pero muy arraigado en el consciente de la clase media, que eso hizo que cuando terminara su periodo como diputada y ella se postulara como senadora ya del Distrito Nacional, ganara. Y ganó por mucho.
Entonces, ¿qué pasó después con Faride? ¿Por qué el presidente y el PRM no la apoyaron? Pues vean, cuando tú como oposición te dedicas a atacar los préstamos, este es solamente un ejemplo, pero con esto basta para que ustedes me entiendan. Cuando tú como oposición te dedicas a atacar, a cuestionar todos los préstamos que estaba acogiendo el presidente Danilo Medina y lo de Odebrecht, pues obviamente tendrías que tener una congruencia cuando ya no eras oposición. Cuando ya llegó tu partido al poder, se supone que tú deberías de estar haciendo lo mismo, porque aquí no importaba quién fuera el partido del gobierno. Aquí lo que importaba era, ¿no?, el bienestar de los impuestos del pueblo. Digo bienestar porque el dinero causa bienestar para los ciudadanos cuando se invierte bien en educación, cuando se invierte el dinero en seguridad, en salud, etcétera, etcétera. Y oh sorpresa, llega a ser senadora, llega a su partido al gobierno, llega Luis Abinader a ser presidente y empieza a hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo como oposición y como diputada. La primera que levantaba la mano para aprobar todos estos préstamos de Luis Abinader fue Farideh Raful. Van más de 40,000 millones de dólares que ha pedido el presidente. Nadie en la historia de la República Dominicana en menos de 4 años había pedido tanto dinero prestado a instituciones internacionales. Pero entonces, como es el partido de su gobierno, como es su presidente, como es su jefe político, entonces ahí levantaba la mano y aprobó todos los préstamos sin ningún cuestionamiento, sin ningún pudor, sin ningún miedo, sin ningún nada. Empezó a ser incongruente entre lo que estaba haciendo como oposición y lo que empezó a hacer como gobierno. Y eso a la clase media le chocó, a ese tipo de acciones de ser totalmente diferente, solamente porque su partido llegó, pero es entendible. Imagínate tú que tu partido te lleva a ser senador y entonces tú no puedes criticar al presidente, a tu jefe. No puedes ir en contra del proyecto de nación de tu jefe. No puedes ir en contra de todas las decisiones que tome tu jefe, el presidente de la República. Y empezó a apoyar en todo a Luis Abinader. Insisto, como la clase media venía viendo que esa persona era distinta, que sí se veía honrada, que se veía seria, que se veía congruente, que se veía madura en lo político, que se veía inteligente, pues obviamente cuando llega a la senaduría y hace todo lo contrario, la clase media dice, no, esta salió igual que todas, llegaron al poder y ahora ella no dice ni pío cuando su presidente y sus demás compañeros aprueban préstamos sin leerlos en su mayoría de los casos. Ahí no dice nada. Ella atacó mucho todo el dinero mal habido que llegaba a la campaña de Danilo Medina, al PLD, todos esos dineros sucios, digamos. Y ahora que sucede en su partido con Miguel Gutiérrez, por ejemplo, ella se quedó callada. Callada, no ha dicho absolutamente nada. Entonces demostró que es más de lo mismo. Por eso, los que votaron por ella cuando fue diputada y que después votaron por ella para ser senadores, para ser senadora, le dijeron, no, ahora no vamos a volver a votar por ti, no te puedes volver a reelegir. Y obviamente eso lo sabía el presidente, eso lo sabían los dirigentes del PRM, que en su momento, cuando se iba a llegar a inscribir la candidatura de la senaduría, ¿se acuerdan que se retrasó mucho porque el presidente no sabía si iba a ser otra vez Faride o si iba a ser Guillermo Moreno? Que se atrasaron los tiempos y aquí vino toda esta situación de que ella se empezó a quejar, de que no le habían dicho nada, de que sus compañeros no le cogían el teléfono del partido, empezó a dar patadas de ahogada, empezó a mostrar signos de rebeldía contra el presidente. Y obviamente, cuando el presidente se da cuenta que no dan los números de Faride, que puede ser muy inteligente, que puede ser una muchacha que a lo mejor es un activo político, lo que ustedes quieran, pero que no le daban los números, precisamente porque esas personas que votaron en un momento determinado como diputada y senadora, la rechazaron. Su figura, su marca, Farideh Raful, es para la clase media y media alta. Difícilmente la clase de abajo conocía a Farideh Raful, simplemente por su perfil político.
Y se trabajó mucho en su campaña como senadora para llegar a esa clase media y media alta, que finalmente son los que quitan y ponen presidentes. Pónganse claro en eso, la clase media son los que quitan y ponen presidentes. Son los que más participan a la hora de votar. La clase baja casi no. Me estoy refiriendo desde un punto de vista de un voto honesto, de un voto sin que te compren. A la clase media, al joven de clase media no lo compran con un picapollo y un romo, pero a la clase pobre sí. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ahora no pierde otra vez la oportunidad para decirle al presidente que lo que me hicieron fue un atropello. Todo el mundo sabía que yo quería continuar como senadora, pero mi partido me atropelló, el presidente no me apoyó y no quería quedarse callada. O sea, ya lo habían dicho, oigan, qué calor hacen, discúlpenme si ven que estoy sudando, pero hace demasiado calor y no quería dejar de hacer este video a esta hora. Así que voy a utilizar lo que siempre utilizo, discúlpenme, estamos entre amigos, entre la comunidad del charro bachatero, pero el calor está insoportable. Recuerden, aprovechamos esta pausa, no comercial, pero sí esta pausa para quitarme el sudor, y recordarles que activen la campanita para que sean los primeros en ver el contenido del charro bachatero, compartan y denle like, es la forma de que ustedes me puedan agradecer. Así que señores, pues vuelve otra vez Faride a reclamarle en programa en vivo, un programa que es visto en la mañana, César Medina y... César Medina, el hijo de César Medina y Dani Alcántara y compañía, hoy mismo. No se aguantó y se lo dijo así clarito, a menos de 6 días de las elecciones presidenciales, Farideh Raful le vuelve a reclamar al presidente que fue un atropello lo que lo hicieron y que ahora pues se tiene que conformar para pertenecer al equipo de campaña del presidente Luis Abinader junto con Paliza, José Ignacio Paliza, que es el director, y después viene Farideh Raful como subsecretaria o un puesto así, pero es la segunda. No se aguantó, así que ustedes ya saben lo que está indicando Farideh Raful con estos mensajes, ya saben lo que le está diciendo al presidente y por qué lo hace ahora. El presidente tuvo que haberse enojado grandemente con ella porque le está reclamando, le está recordando que lo atropellaron. El presidente me atropelló, me abandonó, después de que yo le serví, después de que yo durante 4 años estuve aprobando todo lo que él mandaba a la Cámara, después de que yo dejé de cuestionar los préstamos, ahí no dijo absolutamente nada Farideh. Y siempre, igual que José Ignacio Paliza, justificando tanto préstamo. No puedes justificar lo injustificable, pero esa es la labor del politiquero. Esa es la labor del politiquero, esos son los soldados del presidente. Ve y justifícame, ve y tápame, ve e inventa, ve y pon la información distinta. Da otra perspectiva a la gente, da otro mensaje. Esa es la función de esos politiqueros. Así que, pues lo volvió a hacer Farideh Raful. ¿Quién sabe cómo lo va a tomar el presidente Luis Abinader? ¿Quién sabe qué va a suceder? Porque se estaba manejando, según la información que yo tengo, que Farideh Raful, si vuelve a reelegirse Luis Abinader, va a tener un cargo en algún ministerio. Va a estar en el tren gubernamental, va a empezar a manejar presupuesto. Vamos a ver si eso es verdad. Y si eso es verdad, que va a ir a algún ministerio, todos los ojos de ella, porque se supone que estaba criticando a todos los que robaban del erario público, a todos los corruptos, se va a tener que vigilar con lupa cada peso que esa institución que en su momento, si es que llega a ser así, va a manejar Farideh Raful. Tiene una responsabilidad muy grande, pero con esta declaración el presidente debe de estar muy enojado porque le vuelve a reclamar. Así que bueno, recuerden compartir el video, comentar, hace demasiado calor, hidrátense, tomen mucha agua. Soy Fernando González, el charro bachatero, nos vemos hasta la próxima.